Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, el tema a trabajar es análisis combinatorio 2. Sin más que decir, muchachos, veamos de qué se trata el siguiente tema. Bien, rápidamente, como primer punto a trabajar el día de hoy, vamos a ver lo que es la permutación circular. Se entiende como un arreglo u ordenación de elementos diferentes alrededor de un objeto. En estas ordenaciones no hay primer ni último elemento por hallarse todos en una línea cerrada. La propiedad básicamente se entiende de la siguiente manera: permutación circular de n elementos será igual a n menos 1 factorial. Veamos algunos ejemplos para poder entender ello mejor. La permutación circular de 6 elementos sería igual a 6 menos 1 factorial por propiedad, lo cual sería igual a 5 factorial, y esto es igual, pues, en este caso a 120. La permutación circular de 8 elementos se puede entender, pues, en este caso como 8 menos 1 factorial, donde esto sería igual a 7 factorial y esto es igual a 5040. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a entender la propiedad, pero ahora vamos a ver un ejercicio muy interesante. Nos dice: Miriam se sienta con sus amigas en un círculo para jugar yaces. ¿De cuántas maneras podrán ordenarse si Miriam y su amiga Carla se sientan siempre juntas? Resolución: como Miriam y sus 5 amigas van a formar un círculo, aquí tenemos el gráfico, pero por dato del problema, Miriam y Carla y su amiga Carla se sientan siempre juntas, y las otras 4 amigas las vamos a ubicar aquí. Bien, por dato del problema, como dice que se sientan juntas, las agrupamos en un solo elemento. Entonces decimos el número de formas de ordenarse de estas niñas va a ser igual a lo siguiente, a 4 factorial. ¿Y por qué 4 factorial? Porque aquí vamos a aplicar la permutación, en este caso circular, a 5 elementos. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda que ellos ahora forman un solo elemento. La permutación circular de 5 elementos sería, pues, 1 menos, es decir, 4 factorial. Y también no te olvides que entre ellas dos permutan, ¿no? Entre Miriam y Carla permutan, es decir, tenemos aquí 2 factorial porque son las formas de ordenarse de Miriam y Carla, ¿no? Cambian de posición. Factorial de 4 sería 24, el factorial de 2 sería 2, es decir, 24 por 2, 48. Por lo tanto, tendríamos, pues, 48 formas o maneras de poder ordenarlas, y esa sería la respuesta. Bien, ahora veamos la permutación con elementos repetidos. Se van a ordenar n elementos, de los cuales algunos se repiten. En este caso tienes aquí a n como la cantidad de elementos en total, y acá vas a tener, pues, algunos elementos los cuales se repiten. Como puedes ver aquí, n sub 1 es la cantidad de círculos que en este caso representan elementos que se repiten de un mismo tipo. N sub 2 de igual manera, elementos, en este caso triángulos, los cuales se van repitiendo, y así sucesivamente. N sub k es la cantidad de cuadraditos, en este caso, que se va repitiendo. Entonces la permutación con elementos repetidos se va a expresar de esta manera: permutación de n elementos donde se repiten, pues, esta cantidad de elementos, y esto va a ser igual, en este caso, como n factorial sobre n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por n sub k factorial. Vamos a desarrollar un ejercicio para que se pueda entender de la mejor manera este concepto. Por ejemplo, un estudiante desea mostrar 6 de sus libros en su biblioteca. Los libros tienen diferentes colores, de manera que 3 son azules, 2 son verdes y 1 es blanco. La pregunta es: ¿de cuántas maneras puede exhibir los 6 libros? Bueno, se trata de una permutación de 6 elementos con 3, 2 y un elemento repetido. En este caso es lo que ustedes observan aquí: permutación de 6 elementos con 3, 2 y un elemento repetido. Esto va a ser igual a 6 factorial sobre el producto, en este caso, de factoriales,
3 factorial en este caso por 2 factorial por 1 factorial. Degradamos ahora en este caso el 6 factorial que tenemos aquí hasta el mayor de los factoriales que está aquí abajo. 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Este proceso ya lo hemos venido observando, ¿no? Abajo tendríamos 3 factorial por 2 factorial que sería 2 y por 1 factorial que sería 1. Aquí se cancela 3 factorial, 4 entre 2 nos va a quedar 2 y simplemente vamos a tener 6 por 5, 30 por 2, 60. Por lo tanto 60 sería pues la respuesta en este caso. Pasemos ahora a otro concepto muy importante, el cual pues va a significar las combinaciones. Bien, las combinaciones son los diferentes agrupamientos que se obtienen con n elementos tomados de k en k. En una combinación no importa el orden como se toman los elementos, bien claro nos menciona aquí. A diferencia en este caso de las permutaciones donde sí importa el orden, aquí no interesa el orden. Básicamente, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un elemento A y B, los queremos agrupar, y si lo agrupamos en este caso en sentido o en orden opuesto y resulta ser lo mismo, pues diremos que es una combinación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un jugo, qué sé yo, de papaya y plátano, el orden en el cual nosotros coloquemos las frutas no va a representar ningún cambio, es más, va a ser el mismo jugo, por así decirlo. Entonces, poniendo como ejemplo, aquí en las combinaciones, vuelvo y repito, no interesa el orden. Combinación de elementos tomados de k en k, esto es lo que significa, esto es igual pues a n factorial sobre k factorial multiplicado por la diferencia, ¿no? Factorial. Vamos a desarrollar un ejercicio. El Club Deportivo Municipal cuenta con 12 dirigentes y se desea formar una comisión compuesta por 5 miembros. ¿De cuántas maneras distintas se puede formar dicha comisión? Como de los 12 dirigentes hay que escoger 5 de ellos, no interesa el orden, vuelvo y repito, es decir, se trata de una combinación de 2 elementos de grupos de 5, ¿no? Simplemente, muchachos, de los 12 dirigentes hay que escoger 5 y punto, nada más. Entonces la combinación de 12 elementos tomados de 5 en 5 sería igual en este caso a 12 factorial, como indica aquí la propiedad, 5 factorial repite, multiplicado pues por la diferencia, en este caso de estos dos números, que sería 7 factorial. Bueno, lo que sigue aquí ya es meramente aplicativo, ¿no? Operativo. 12 factorial lo degradamos hasta el mayor de los factoriales que está aquí abajo, que sería 12 por 11 por 10 por 9 por 8 y por 7 factorial sobre 5 factorial, ¿no? Por 7 factorial. Bueno, 7 factorial lo coloco primero y luego el 5 sí lo voy degradando. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 7 factorial aquí se cancela. Por ejemplo, acá tenemos, o bueno, podemos simplificar, por ejemplo, 4 por 3 es 12, se va con este 12, 5 por 2 es 10 y se cancela con este 10, por lo tanto te quedaría 11 por 9 por 8, que sería 792. Esa sería pues la respuesta para este ejercicio, ¿no? La comisión se puede formar de 792 maneras. Vamos a ver un par de propiedades que son muy importantes. En este caso, la combinatoria de n elementos tomados de 1 en 1, este es igual a n. Y si tuviéramos una combinatoria de n elementos tomados de n en n, es decir, tomando todos los elementos a la vez, la combinatoria en este caso sería igual a 1. Existe una forma práctica, muchachos, de poder encontrar las combinaciones, de poder calcular las combinaciones. En este caso, la regla práctica dice lo siguiente: si tuviéramos la combinatoria de 6 tomado de 3 en 3, este 6 lo que vas a hacer es degradarlo según la cantidad de, o el número que te indica aquí, en este caso la variable k. Es decir, como dice 3, lo degrado 3 veces, ¿no? Es decir, sería 6 por 5 por 4, porque acá tenemos esa cantidad 3 veces, ¿no? 3
lo he degradado en este caso 3 unidades, menos en 3, y luego este 3 lo mismo, lo propio se degrada, 3 por 2 por 1, y bueno, 3 por 2 es 6, con este 6 se cancela y 5 por 4 sería 20, ¿no? Esa sería la regla práctica en este caso. Si tuviéramos la combinatoria de 7 elementos tomados de 2 en 2, en este caso el 7 se degrada en 1 nada más, con tal que haya dos cantidades aquí, o dos factores aquí en la parte superior. 7 por 6 y abajo el 2 igual 2 por 1. Aquí 6 entre 2 quedaría 3 y 3 por 7 sería 21. Y la combinatoria de 8 tomada de 3 en 3, de manera práctica tendríamos 8 por 7 por 6, vamos a degradar en este caso teniendo 3 factores, y el 3 igual, ¿no? 3 por 2 por 1. 3 por 2 se va con este 6, te quedaría 8 por 10 que sería 56. Muy bien muchachos, entonces esta ha sido la parte teórica, hemos visto lo que es la permutación circular, la permutación con elementos repetidos y la combinatoria, ¿no? Las combinaciones. Ahora vamos a dar pase pues a resolver los ejercicios de la práctica dirigida. Bien, problema número 1. ¿Cuántas palabras con sentido o no se pueden formar con todas las letras de la palabra reconocer? Bien, resolución. Podemos nosotros observar que la palabra es reconocer, con la cual vamos a trabajar. Dicha palabra pues presenta o tiene 9 letras, en este caso 9 objetos, donde podemos notar que la palabra R se repite 2 veces, la palabra E se repite 2 veces, la palabra C 2 veces, la palabra O 2 veces y la palabra N una sola vez. Aquí vamos en este caso a trabajar pues con la permutación con repetición. En este caso vamos a ordenar cada una de las letras de la palabra reconocer y vamos a formar palabras con sentido o no. Eso es lo que nos dice la pregunta, ¿no? Entonces la cantidad de palabras sería en este caso la permutación de 9 elementos con elementos repetidos, en este caso 2, 2, 2, 2, 1, ¿no? Así tal y como puedes ver aquí. Esto sería igual pues en este caso 9 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial, lo cual sería en este caso lo siguiente. 9 factorial, lo que vamos a hacer es degradar 9 por 8 por 7 por 6 hasta 5 factorial, y ahora te voy a indicar por qué. ¿Por qué hasta 5 factorial, profesor? Lo que pasa es que aquí 2 factorial recuerda que vale 2. Es decir, voy a tener 2 por 2 por 2 por 2 y al final el 1 factorial sería 1. Aquí este 8 se puede cancelar con estos 3 2 de aquí. Pero luego me fijo que 9 y 7 no tienen mitad y el número que sigue que sí lo tiene 6, entonces por eso degrado hasta el 5, ya que 6 entre 2 me da 3. 9 por 7 por 3 y por 120, no te olvides que 5 factorial vale 120, todo esto sería 22.680 maneras de poder formar pues palabras con sentido, no con las letras de la palabra reconocer. Muy bien muchachos, entonces notamos pues que la primera pregunta no está muy complicada, es meramente aplicativa. Vamos por el segundo ejercicio. Nos dicen pues que ¿cuántos comités de 6 personas se pueden formar con un grupo de 9 personas? Como de las 9 personas hay que escoger 6 de ellas, me interesa el orden, es decir, se trata de una combinación de 9 elementos en grupos de 6. Claro, de las 9 personas lo único que te interesa es que tengas 6 personas, ya está. Ahora, sería muy distinto que en el comité te dijeran pues que quieres tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero, una secretaria, es decir, en ese caso sí importaría el orden, porque ser presidente no es lo mismo que ser, en este caso, secretaria o tesorero, son cargos totalmente diferentes. En ese caso sí importaría el orden, pero aquí solamente nos dicen que escoja 6 y punto. Entonces aquí estamos trabajando con una combinatoria de 9 elementos tomados de 6 en 6. En este caso tendríamos pues 9 factorial sobre 6 factorial. Y no te olvides que esto se multiplica por la diferencia de ellos dos, que sería 3 factorial. 9 menos 6, 3 factorial. El 9 factorial lo degrado, tendría pues en este caso 9 por 8 por 7
hasta el 6 factorial, esa es la idea, por 3 factorial que sería 6. 6 factorial con 6 factorial se cancela, y acá en este caso este 6 con el 8 puedo sacar mitad, aquí queda 4, aquí queda 3, y este 3 con el 9 sacar un tercio queda 3. 3 por 4 por 7, por lo tanto sería 84. Y esa sería pues la respuesta. Por lo tanto el comité se puede formar de 84 maneras. La alternativa a marcar sería la A de amigo. Ahora, esta pregunta también se puede resolver de la siguiente manera. Hay una propiedad muy importante y muy interesante donde si yo tengo la combinatoria de 9 elementos tomados de 6 en 6, esto también es igual en este caso, ¿sabes a quién? Vamos a colocarla aquí. Va a ser igual pues en este caso a la combinatoria, en este caso lo voy a colocar aquí, de 9 elementos tomados de 3 en 3. ¿Cuál es el juego aquí básicamente? El número total de elementos se coloca igual, 9 en este caso, pero si aquí te dice 6, aquí en esta parte vas a colocar lo que le falta a este 6 para ser igual a 9, es decir, le falta 3. Ya que si tú aplicas la fórmula, si tú aplicas la propiedad, te va a salir igual. Te va a salir pues 9 factorial sobre, aquí puedes notar 3 factorial y la diferencia que sería 6 factorial. Y si te percatas es lo mismo, solo que abajo está, los factores están pues al revés. Aquí yo puedo aplicar regla práctica. ¿Cuál es esa regla práctica? La que te enseñé, es decir, este 9 vas a disminuirlo en 3 factores, ¿no? Tal y como dice acá el 3, es decir, 9 por 8 y por 7, y el 3 igual disminuye 3 por 2 por 1. Y si te percatas es lo mismo que tenemos aquí, observa, 2 con el 8 deja aquí 4, y el 9 entre 3 deja 3, igualito, 3 por 4, 12, por 7, 84. Son cositas, muchachos, que podemos nosotros recordar en algún momento, al momento pues de observar pues si las combinatorias se vuelven muy tediosas. Por ejemplo, la combinatoria de 15 elementos tomado de 12 en 12, yo lo puedo trabajar de esta manera. Mira, puede ser esto, aquí hay un lapsus, lo puedo borrar, esto para agilizar las cosas. Si es que el ejercicio ves que parece muy complicado, podría ser combinatoria o es igual a la combinatoria, resto 15 menos 12, que sería 3, y esto es mucho más rápido de trabajar. Claro, este es 15 por 14 y por 13 sobre 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces esa sería pues lo que te puedo enseñar el día de hoy para que puedas agilizar el cálculo de las combinatorias. Pasamos al problema número 3, que es lo que nos dice: 6 parejas de esposos se ubican alrededor de una fogata. ¿De cuántas maneras podrían ordenarse si cada pareja debe estar unida o junta? Gráficamente tenemos aquí a la primera pareja, B1, B2, M sub 1, en este caso sería la primera pareja, la segunda pareja, la tercera pareja, la cuarta pareja, la quinta pareja y la sexta pareja. Nos está preguntando el número de formas que se pueden estas parejas ubicar alrededor de una fogata. Estamos hablando pues de una permutación circular, siempre y cuando estas parejas permanezcan siempre juntas, es decir, tú ya sabes que cuando las agrupamos forman un solo elemento, no te olvides de ello. Por lo tanto, el número de formas de ordenarlas sería pues lo siguiente: el ordenamiento circular que se va a dar aquí y el ordenamiento de cada pareja, no te olvides de ello. El ordenamiento circular pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 elementos, en este caso permutación circular de 6 elementos, que para nosotros sería 5 factorial, ¿no? Esta es la permutación circular de 6 elementos. No te olvides que aquí, no te olvides en este caso que de la permutación circular de la cantidad de elementos se disminuye en 1, eso ya lo vimos en la parte teórica, y sería por el ordenamiento de cada pareja. Podemos notar que en cada pareja podemos ir permutando, ¿no es cierto? En este caso tendríamos 2 factorial, claro, tendríamos cada pareja está compuesta pues por varón y mujer, dos personas, pero como son 6, en este caso grupos, o 6 elementos, o 6 parejas,
tendríamos 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial, en este caso 6 veces, y esto se puede expresar como 2 factorial a la 6 simplemente. ¿Cuánto vale 5 factorial? Pues esto vale 120 por ¿cuánto vale 2 factorial? 2 a la 6 sería 64 y esto daría como resultado multiplicando 7680. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de casa. Bien muchachos, entonces pasemos rápidamente a la cuarta pregunta. Nos dice, con 7 ingenieros y 8 médicos se debe formar un comité de 6 miembros. ¿De cuántas maneras diferentes puede formarse el comité que al menos incluya 2 ingenieros? Bueno, deben haber al menos 2 ingenieros, ¿no es cierto? Tendremos los siguientes casos en este caso. A ver, vamos a ver. El primer caso es cuando te dice que al menos incluya 2 ingenieros, es decir, que sean 2 ingenieros, sean 3, sean 4, ¿no es cierto? 5 o en efecto los 6 ingenieros, ¿no? Claro, pues cuando dice al menos 2, eso quiere decir de 2 a más. Cuando hay 2 ingenieros y 4 médicos, lo vamos a expresar de esta manera. ¿Por qué 2 ingenieros y 4 médicos? Porque el comité debe ser de 6 miembros, no te olvides de ellos, 6 miembros. 2 ingenieros y 4 médicos, ahí tendrían los 6 miembros. O podría darse que tengamos 3 ingenieros y 3 médicos, o 4 ingenieros y 2 médicos, o en este caso 5 ingenieros y un médico, ¿no? O en este caso por defecto que haya pues puro ingenieros, cuando hay 6 ingenieros y ya está. Aquí en el primer caso nos dice cuando hay 2 ingenieros y 4 médicos, es decir, vamos a escoger 2 ingenieros de un total de 7 y la palabra ahí significa por, en este caso 4 médicos de un total de 8. Ya está, ya tengo mis 6 miembros en este caso. O más, no te olvides, principio de adición, aquí sería escoger 3 ingenieros de un total de 7 y sería por 3 médicos de un total de 8, o sería más, bueno, lo que viene es meramente ya aplicativo, ¿no? 4 ingenieros de un total de 7 por 2 médicos de un total de 8 más o sea, estas son todas las opciones que tenemos. Es que lo que pasa es que acá dice al menos 2 ingenieros, es decir, tienes estas 5 posibles, estas opciones puedes tomar en cuenta, 5 ingenieros de un total de 7 y un médico de un total de 8 más, y por último 6 ingenieros, o sea el comité que va a estar formado solo por ingenieros de un total de 7. Solo llego ahí porque el comité solo debe tener 6 miembros y hasta ahí eso sería todo. Procedemos pues ahora a operar, a calcular las combinatorias de 7 tomado en 2 sería pues 21 por combinatoria de 8 tomado en 4 sería 70 más combinatoria de 7 tomado en 3 sería 35 por combinatoria de 8 tomado en 3 sería 56 más combinatoria de 7 tomada en 4 sería 35 por, y la combinatoria de 8 tomada en 2 sería 28. Bueno, esta parte es ya meramente operativa, tú en tu casa con más calma lo puedes ir calculando cada una de las combinatorias. Combinatoria de 7 tomada de 5 en 5 sería 21 por combinatoria de 8 tomada de 1 en 1, bueno, esa es propiedad, sale directamente 8. Y más combinatoria de 7 tomado de 6 en 6 sería simplemente 7. Multiplicamos 21 por 70 sería 1470 más 35 por 56 1960 más 35 por 28 980 más 21 por 8 168 más 7. Sumando estas cantidades tendríamos 4585. Por lo tanto, el número de maneras diferentes que se puede formar el comité con al menos, o que al menos incluya 2 ingenieros, sería 4585. Esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, pasemos a las dos últimas preguntas. La número 5 nos dice que en una urna hay 12 esferas numeradas de 1 al 12 y pregunta pues de cuántas formas distintas se pueden extraer 3 esferas o 3 de estas esferas. Bueno, extraer 3 de estas esferas la vamos a realizar de la siguiente manera. Bueno, extraer esferas no interesa, no importa el orden, eso creo que está más que claro. Por lo tanto, como tenemos 12 esferas en total y solo queremos
tomar 3 de estas. Estaríamos en una combinatoria porque no interesa el orden, volví repito, combinatoria de dos elementos tomados de 3 en 3. Sería igual a 12 factorial sobre 3 factorial, bueno, la diferencia, ¿no? 9 factorial por 3 factorial, claro. Bueno, es igual, ¿no? Es que lo ponga en diferente orden, no hay problema. Puedo restar 9 factorial y luego colocar 3 factorial. O 3 factorial por 9 factorial, es lo mismo en este caso. Bueno, de manera estratégica, el 12 factorial lo degrada hasta 9 factorial para poder pues simplificarlo, ¿no? Bueno, 3 factorial ya sabes que vale 6. 9 factorial se cancela. 12 entre 6 quedaría 2. Y multiplicando 12, 2 por 11 y por 10 sería 220. Por lo tanto, el número de maneras pues diferentes que se pueden extraer 3 de estas esferas, ¿no? Del total de que se encuentran dentro de la urna serían 220. La alternativa a marcar sería la D de dedo. Y bien, problema número 6 nos dice: Grecia fue a comprar 2 películas de terror diferentes y 3 películas románticas diferentes. Si en la tienda hay 5 películas de terror y 6 películas románticas, todas diferentes, ojo, ¿de cuántas maneras puede elegir sus películas? Del problema se tiene lo siguiente, que en este caso las películas de terror tenemos 5 opciones a nuestra disposición. Es cierto, tenemos 5 opciones, es decir, de esas 5 tenemos que escoger 2, cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? No interesa el orden, solo nos dicen que las escojamos. En este caso tendríamos una combinatoria de 5 elementos tomados de 2 en 2, esto sería igual a 10. Y además nos dicen pues que de las películas románticas, que tenemos 6, tenemos que tomar en este caso 3 de ellas, sin importar el orden. Nuevamente, combinatoria de 6 tomada de 3 en 3, que sería 20. Por lo tanto, como nos dice y 10 y 20, quiere decir que tengo que multiplicar, lo cual sería 200. Eso quiere decir que el número de maneras de elegir sus películas, en este caso para Grecia, sería 200 formas. La alternativa a marcar sería la de amistad. Muy bien muchachos, entonces esperando que se haya entendido la clase, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos.